vamos a seguir con la parte económica de las empresas turísticas. Anteriormente hablábamos de algo como el presupuesto, lo intentábamos dividir en diferentes partidas y establecer unos pasos que nos permitieran crear ese presupuesto, ponerlo en marcha y que hubiera una retroalimentación, una evaluación sobre el propio presupuesto. Y en este vídeo nos vamos a centrar en la parte financiera, en lo que es la estructura financiera de la empresa turística. Como siempre comento, no es algo distinto de la estructura financiera de cualquier empresa, por tanto, cualquiera con conocimientos de esta parte, todo esto le va a sonar, porque es un poco lo mismo, pero conviene verlo un poco con ejemplos, de alguna forma, de lo que sería una empresa de alojamiento, de transporte o de cualquier tipo de servicio, ¿no? De ese sector terciario. Hablando un poco de la parte financiera, del patrimonio, digamos, que es un poco de lo que vamos a estar hablando en estos minutos, digamos que el patrimonio está conformado por elementos positivos y negativos, ahora veremos a qué nos referimos, que formarían parte de la riqueza de una persona o una empresa, en este caso de una empresa turística. Para calcular este patrimonio, restaríamos los elementos negativos o obligaciones a los elementos positivos o bienes y derechos. Es decir, tenemos una serie de derechos, de bienes, y de ahí vamos a restar lo negativo o las obligaciones, lo que debemos, digamos simplificando. Generalmente a los elementos positivos se les conoce como activos, el activo de la empresa, y a los negativos serían los pasivos. En cuanto a la nomenclatura, los nombres, las denominaciones de todo lo que vamos a ver, los podemos encontrar en el Plan General de Contabilidad, que va variando con el tiempo porque realmente cuenta con una serie de conceptos o partidas básicas que vamos a encontrar en cualquier manual de contabilidad que podamos consultar, ¿no? Con lo cual no es demasiado difícil porque ya digo que es igual la contabilidad, las partidas son las mismas que en una empresa normal, ¿no? En una empresa turística que en cualquier otro tipo de empresa. Aquí de hecho tenemos un pequeño esquema inicial acerca del patrimonio. Hablamos aquí de financiación, inversión, transformación, ventas, y las ventas revierten otra vez en la financiación. Financiación externa, sobre todo créditos bancarios, accionistas, y también financiación interna a través de vía venta, sobre todo, ¿no? Vía lo que se va vendiendo poco a poco en ese negocio. Dentro del patrimonio tenemos que hablar un poco del concepto de masas patrimoniales. Masas patrimoniales o diferentes conceptos o grupos de patrimonio que conforman un poco lo que es la financiación en general de la empresa. Básicamente, como decía antes, estamos hablando del pasivo y del activo, ¿no? Estos grandes rasgos. Dentro de estas masas podemos diferenciar muchos otros conceptos o tipos o como lo queramos llamar de patrimonio. Por ejemplo, tenemos aquí en primer lugar el inmovilizado. El inmovilizado englobaría el conjunto de bienes y de derechos duraderos que tiene la empresa, es decir, lo que es suyo, que sería un poco como el activo, ¿no? De alguna forma. Las inversiones financieras temporales tendrían que ver con créditos e inversiones realizados en plazo menor de un año. También tendríamos los deudores por operaciones de tráfico, cuentas personales producidas por la actividad de la empresa. Las existencias importantes serían las inversiones realizadas por esa empresa turística para llevar a cabo su actividad, que se renuevan constantemente. Podemos hablar, por ejemplo, de mobiliario, publicidad, etcétera, etcétera. Las tesorerías incluirían el dinero disponible en la empresa a través de cuenta, moneda, etcétera. Es decir, es el dinero, de alguna forma. Los fondos propios serían el capital y las reservas de la propia empresa. Y luego podríamos hablar de acreedores de dos tipos. Acreedores a largo plazo, que serían deudas de la empresa con un plazo de más de un año, y acreedores a corto plazo, deudas y créditos concedidos con una duración de menos de un año, corto plazo y largo plazo. Sobre todo en masas patrimoniales tenemos que quedarnos con el concepto de el pasivo en cuanto a las deudas, etcétera, y el activo como lo que tiene la empresa, y dentro de esto con otros subconceptos como serían las existencias, que es lo que tiene la empresa, la tesorería en cuanto al tema del dinero que va circulando, los fondos propios, capital y reservas de la empresa, y luego con toda la parte de inmovilizado, inversiones y acreedores de diferente tipo también.
Aquí tenemos otra división también por concretar un poco más la parte del activo, sobre todo, aunque también tenemos aquí el pasivo para comentarlo. En cuanto al activo, hablaríamos de activo fijo y de activo circulante. El activo fijo lo dividimos en inmovilizado de diferentes tipos y amortizaciones. Inmovilizado puede ser inmaterial, inversiones permanentes de la empresa, puede ser material, que serían medios de la explotación que la empresa adquiere, financiero, conjunto de inversiones financieras, y amortización, que sí que es un concepto más generalmente utilizado fuera de la parte de contabilidad, que sería la pérdida de valor de los elementos inmovilizados pues con el paso del tiempo, ¿no? Directamente. En cuanto al activo circulante, lo dividimos en exigencias, servicios o materiales que la empresa produce y se transforma en ventas, exigible, que son derechos que la empresa va cobrando en el tiempo, y activo circulante disponible, como bienes que se liquidan con carácter inmediato. Este es el activo, la masa del activo, y en cuanto a la masa patrimonial, conocida como pasivo, como decíamos anteriormente, incluiría obligaciones y deudas de la empresa. A su vez, dentro de esas obligaciones o deudas que conforman el pasivo, tendríamos el neto patrimonial, que son las deudas con los propietarios, el pasivo fijo, deudas con terceros y exigible a largo plazo, por ejemplo los bancos, y el pasivo circulante, deudas con terceros y exigible a corto plazo. Por tanto, masas, activo y pasivo. Dentro del activo, el fijo y el circulante, y dentro del pasivo, neto patrimonial, pasivo fijo, pasivo circulante. Son conceptos, como digo, de contabilidad puramente, ¿no? En cuanto a lo que es el análisis financiero, cuando hablamos de finanzas vamos a realizar un análisis en profundidad de todos los datos económicos para poder marcar esos indicadores, tener índices que nos vayan diciendo si realmente el negocio es rentable o es todo lo contrario, por ejemplo, ¿no? Simplificando un poco el tema. Aquí podríamos tener en cuenta para realizar ese análisis financiero pues diferentes conceptos, ¿no? Por una parte, el umbral de rentabilidad sería el punto en el que la empresa obtiene la producción necesaria para cubrir esos costes. A partir de ese punto se generan los beneficios. A mí es un punto como de equilibrio, ¿no? Si llego a ese punto, quiere decir que los costes y los gastos, los costes y los ingresos son los mismos. Si subo de ese punto, estoy obteniendo beneficio, que es lo que me interesa, ¿no? Se calcula este umbral restando los ingresos de las ventas menos los costes totales, es decir, la diferencia entre venta e ingreso y también quitando el coste total que tenga poner en marcha y mover ese negocio. El resultado se puede mostrar en unidades o en cupos. Otro concepto sería el análisis de variación de resultados, que analizaría la diferencia existente entre unidades vendidas, precios de venta y costes unitarios en dos periodos simultáneos. Al analizar entre dos periodos, vemos un poco esa variación. Si se ha vendido más, si hemos ganado más, si hemos perdido más, etc. En cuanto al otro concepto que tiene que ver con los ratios de rentabilidad, podríamos hablar de varios. Rentabilidad de recursos propios, de los recursos totales, rentabilidad del accionista, rentabilidad de la acción y rentabilidad fundamental también, entre otras. Y otros ratios típicos de las empresas de alojamiento también existen, según la necesidad de análisis que demande la empresa en todo caso, ¿no? Y por último podemos hablar de las fuentes de financiación, es decir, de dónde sale el dinero que la empresa está utilizando o pretendiendo utilizar para financiarse. Hay dos grandes grupos de fuentes de financiación, que serían las propias y las ajenas. En cuanto a las fuentes de financiación propia, pueden ser generadas por la propia empresa a través de reservas de sus servicios, del alojamiento, es decir, lo que pagan los clientes en definitiva, y de las provisiones, y también pueden ser propias procedentes del exterior, que provengan a través de capital desembolsado, de subvenciones que nos hayan dado, etc. Las fuentes de financiación ajenas podemos poner diferentes ejemplos, como tenemos aquí, los empréstitos, préstamos y créditos, hacienda pública, seguridad social, proveedores, sueldos y salarios,
anticipo de clientes, descuentos comerciales, leasing, etcétera, etcétera. Por tanto, son dos grandes grupos, propiedad ajenas, y dentro de las fuentes de financiación propia, es decir, cuando la empresa se está financiando a sí misma, diferenciaríamos lo que proviene de la propia actividad de la empresa, de lo que se está vendiendo de alguna forma, de otro dinero que proviene del exterior, pero que sigue siendo una fuente de financiación propia. Lo que tiene que ver con capital desembolsado y con la parte de la subvención.